Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados. En primer lugar, el corresponsal del diario mexicano Reforma, José Díaz Briceño. Bienvenido, Pepe, a esta mesa, como así. Gracias, Juan Carlos. El periodista y analista catalán Xavier Vilà, bienvenido también. Buenos días, ¿qué tal? Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. El primer asunto, Pepe, tiene que ver nuevamente con Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano, pedido en extradición, entre otras cosas, por 6 estados de los Estados Unidos a México, quien fue detenido en Los Mochis el viernes pasado, después de que se hubiera fugado el 11 de julio anterior, de una de las prisiones de alta seguridad de México. Ha habido muchas noticias con respecto al Chapo y a esta captura, pero esencialmente por la entrevista que le hizo el actor de Hollywood, Sean Penn, en la revista Rolling Stone, una entrevista muy larga, que además ha sido cuestionada. El señor Sean Penn estuvo acompañado de Kate del Castillo, una actriz mexicana famosa por algunos papeles en telenovelas. Se han conocido incluso algunos supuestos intercambios de mensajes entre el Chapo Guzmán y Kate del Castillo y demás. También ha habido cuestionamientos a Sean Penn, y uno de esos cuestionamientos lo ha formulado Javier Garza, un periodista mexicano conocido, en un artículo publicado ayer por el diario The Washington Post, hoy en periódicos en español, entre otros el diario El País de Madrid, en donde dice el señor Garza que el señor Sean Penn no corrió ningún riesgo en esta entrevista y que en ese sentido puede ser una ofensa para el periodismo mexicano. Dice que un actor norteamericano junto con la estrella mexicana Kate del Castillo pudiera llegar al fugitivo Guzmán. Resultó ser humillante para el gobierno mexicano, pero la entrevista también es dolorosa para el periodismo mexicano. Y cuenta aquí el señor Javier Garza cómo ha habido muchos periodistas en México asesinados por estar tratando de cubrir la verdad de los carteles como el de Sinaloa, encabezados por el Chapo Guzmán. ¿Usted comparte como periodista mexicano este punto de vista de Garza? Totalmente comparto el punto de vista de Javier Garza, que dice básicamente que la libertad con la que se movió el señor Sean Penn para llegar al Chapo es algo de la que no gozarían muchos periodistas regionales en México. Le dice al final una invitación al señor Sean Penn de que se ponga a trabajar como periodista en el estado de Tamaulipas. Ahí realmente cualquier historia de crimen en el día a día no puede ser publicada. Ahora, más allá de todo esto, México vive en estos momentos una gran telenovela que se nutre de la ficción y la realidad al mismo tiempo, y cómo es la relación de estas dos cosas. Tenemos, por ejemplo, una señora que se hizo famosa por un papel que protagonizó como La Reina del Sur, una novela en una televisora americana y que estaba basada en un libro del escritor Pérez Reverte, y que al mismo tiempo esta novela estaba basada en un corrido de los Tigres del Norte que no era realidad. El Chapo se enamora de esta heroína buscando una película. Como sabes, Juan Carlos, en estos días se dio a conocer, justamente hoy, por un columnista mexicano, que incluso los productores que se acercaron al señor Chapo Guzmán le proponían ya nombres de directores de quién dirigir esa película sobre su vida. Los famosísimos Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Oliver Stone y Michael Mann. Muchos de ellos conocidos por películas de mafiosos. Ahora, ¿cómo es esta relación de ficción y realidad? Una noticia que acapara todas los espectaculares en México. Me parece que es inenarrablemente una cuestión de morbo, pero también periodísticamente atractiva. Nadie le puede quitar, eso sí, su interés a la entrevista de Sean Penn. Rápidamente quiero decir que hay alguien que dice en Twitter que esta reunión que se dio en las montañas de Sinaloa era de una actriz que quería ser narca, un narco que quería ser actor, hecha por un periodista un actor que quería ser periodista. Buen resumen. ¿Quién escribió eso? Un personaje que no recuerdo en estos momentos en Twitter. Es curioso, aquí hay que recordar una cosa, porque por supuesto que esto tiene mucho de morbo y es atractivo y es incluso divertido, pero aquí hay que tener en cuenta que lo que hay sobre la mesa son muertos. O sea, que los carteles de narcotráfico en las guerras que ha habido, y no solamente por la producción de droga, han causado muertos
Y eso es lo primero. Ahora, en cuanto a la parte que llama la atención, que es entretenida, por ejemplo, el Guardian de Londres, el diario, cuenta cómo la camisa con la que apareció el Chapo en una de estas entrevistas, una camisa de rayas blancas y azules, azules claras, vendida por la tienda Barrabás en Los Ángeles. Ese tipo de camisas valen $128. Ahora se están agotando en la tienda justamente porque la gente ha visto al Chapo Guzmán. A mí me parece increíble que esa noticia esté casi a la par que el vestido que utilizó Michelle Obama en el discurso del Estado de la Unión hace 2 días también está agotado, y que realmente haya una línea tan flaca entre la ficción y la horrible realidad del narcotráfico en México y en otros países. Ahí yo no sé a quién le conviene esta gran cortina de humo que se ha tendido, centrada primero en Sean Penn, ahora en Kate del Castillo, hablando sobre si es ético o no el periodismo que hizo el actor Sean Penn y si Rolling Stone ha debido pagar por esa entrevista o no. ¿A quién le conviene que se esté hablando de eso y no de qué va a pasar con el sistema judicial mexicano, que por cierto está bastante cuestionado? ¿Por qué se voló el Chapo? ¿Por qué si no pagaron todos los responsables? ¿Y por qué tuvo que ir una actriz y un periodista, actor, a entrevistarlo para que lo pescaran? Yo creo que en este momento los ojos deberían estar puestos sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué va a hacer con el proceso de extradición? ¿Qué tan rápido va a llevar a cabo ese proceso? Eso al final, a pesar de la intervención de los tribunales, tiene mucho que ver con una decisión ejecutiva. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el imperio del Chapo? Porque como vimos en Colombia, el hecho de que descabecen a estas organizaciones criminales y de narcotráfico no quiere decir que se termina la violencia, no quiere decir que en este momento, porque el Chapo está en la cárcel, vaya a haber menos narcotráfico, vaya a haber menos corrupción, vaya a haber menos oficiales del gobierno locales y regionales e incluso centrales también comprados por este negocio multimillonario. Quisiera decir que justamente no conoceríamos nada de estas filtraciones sobre la investigación si no fuera por filtraciones del propio gobierno mexicano. Tenemos el video de la captura dado a conocer por la televisora Televisa. Tenemos las fotos de la vigilancia que se le hizo a Sean Penn y Kate del Castillo, dadas a conocer por el medio El Universal de México. Tenemos los chats publicados por el periódico Milenio en México. El periódico de Reforma del que yo formo parte no ha recibido ninguna filtración. Esto te habla directamente que el presidente Peña Nieto está dirigiendo estas filtraciones hacia medios que le son favorables en la política interna de México. Hay que decir como nota curiosa, ¿cómo se llama esta tienda de Los Ángeles que vende las camisas del Chapo? Barrabás. Qué nombre, ¿no? Xavier Vila. ¿Sabe qué pasa? Que, discúlpenme, pero estamos hablando de una cosa que para mí no es periodismo. El hecho de que un señor vaya, se sienta con un señor que es muy relevante por lo que representa el Chapo y esto se publique en una revista no quiere decir que esto sea periodismo. Por lo tanto, yo creo que debemos atacar este problema, como bien dice usted, lo más importante aquí es recordar que estamos hablando de gente muerta, gente decapitada, todos los problemas que ha habido al respecto de esto, pero desde un punto de vista de ficción. Toda la introducción de Sean Penn a la entrevista es algo que, vamos a decirlo suavemente, se aleja mucho de lo que se enseña en las escuelas de periodismo. Es una publicación en que Penn aprovecha para ponerse medallas sobre su vida y milagros. Entonces, esto es una cosa. ¿Por qué hace esto Rolling Stone? Todos recordaremos el lío en que se metió esta revista el año pasado cuando publicó una información que se ha demostrado falsa sobre una violación en cadena en una universidad norteamericana. La de Virginia. Así es. Con lo que ¿no será que nosotros tendríamos que reflexionar como ciudadanos y como consumidores de prensa hasta qué punto, consumiendo este producto, estamos alimentando un comportamiento tanto de la revista como de Sean Penn que, bajo mi modesto punto de vista como profesional de la información, considero que no es periodismo? Es evidente que no podemos huir de las declaraciones que haga alguien tan relevante como el Chapo, eso está claro, pero sí que tenemos el poder de decir, oiga, Rolling Stone, esto que está usted haciendo no es periodismo. Pero esto si es otra el hecho cosa. de que no sea periodismo no quiere decir que no es noticia. Noticia es como si hubiera sido Antonio Banderas que hubiera entrevistado al jefe del Estado Islámico. Pero entonces, una entrevista mala, no importa, habría sido noticia. Pero entonces, ¿por qué de los resúmenes de prensa de la entrevista no sacamos el titular que consideremos que es periodísticamente relevante? Porque el titular es la entrevista, claro, el hecho de que lo entrevistó. Claro, efectivamente. Pero cuando el titular es la entrevista, no necesariamente eso es periodismo. Pero por pero más es horrible, noticia. Por más horrible que nos es parezca noticia. la prosa del señor Sean Penn,
el maestro del periodismo John Lee Anderson, periodista muy famoso de la revista New Yorker, aprobó el texto del señor Penn. Dice que el maestro del periodismo gonzo, Hunter S. Thompson, hubiera aprobado ese texto. Eso dijo. Bueno. Segunda noticia del día, resulta que hace unos meses hubo un escándalo con la Volkswagen, la ensambladora de automóviles alemana, porque se descubrió que el artefacto que mide las emisiones de gases tóxicos de los motores de esos automóviles de los Volkswagen era un engaño. Y había sido un fiasco. Ha habido sanciones para la Volkswagen de todo tipo y ahora en las últimas horas, cuando se ha conocido que a la compañía Renault se la ha investigado por algo similar, pues las acciones en las últimas horas, repito, de Renault han caído un 20% y además han caído un 5% las acciones de otras ensambladoras de automóviles como la BMW, la Daimler y por supuesto la Volkswagen, un 5% también en las últimas horas. ¿Qué piensa usted de este escándalo, Xavier Vila, de la Renault ahora? Generalmente en cualquier industria, hablamos hace un momento de periodismo, ahora hablamos de ensambladoras. Cuando un modelo funciona, hay una tendencia a copiar. Y entonces, hombre, a esta gente les va bien las cosas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Da la impresión aquí que Renault vio que Audi, Volkswagen, el conglomerado alemán, vendía muchos carros y dijo, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a aumentar estos catalizadores. Apelo de nuevo a la conciencia del público, de la gente que compra autos, porque cuando uno a caballo pasado hablaba con expertos en automoción y les preguntaba, oiga, ¿esto qué ha ocurrido con los catalizadores de Volkswagen? ¿Qué ocurre? Y entonces la gente dice, pero ¿usted cuando se compró el carro nunca en su vida leyó el manual de instrucciones? ¿Usted se da cuenta de que un carro no puede contaminar tampoco? Cualquiera que haya estudiado eso se daba cuenta, pero ¿lo miramos la letra pequeña de los contratos cuando firmamos? Generalmente no. Eso es lo que ocurrió con el conglomerado alemán. Ahora pasa con el francés. ¿En qué situación les deja? Mala. Da la impresión de que esta gente van a tener el mismo problema que los alemanes y seguramente van a caerlas. Espero que lo que esto genere es una mayor regulación, al menos dentro de la Unión Europea, para que no nos vendan, como decimos allí, motos, que es una expresión que quiere decir que se comercializa de cara al público una cosa que luego resulta no ser verdad. Lo que pasa es que las reguladoras son, según he leído, seleccionadas por los mismos fabricantes de automóviles. Y lo más grave es que ahora las ventas de Audi, que es uno de las marcas implicadas, han subido en vez de haber bajado. Si bien la bolsa y las acciones de Renault se han desplomado hoy a través de esta noticia, es muy posible que la gente siga comprando Renault. Pepe. Un momento también en el que el costo del petróleo baja sensiblemente y que afecta a la industria automotriz de alguna manera, pero también hay que decir que la propia Renault es una empresa que es vista muy bien por la izquierda europea en general, por las condiciones de trabajo que ofrece a los sindicatos en general. Valga decir que esta noticia surgió de los propios sindicatos a través de un newsletter, una carta que ellos emiten, no por la propia justicia francesa. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Muni, hay una noticia referente a la Iglesia Católica que es verdaderamente alarmante. Está publicada por la BBC, y tiene que ver con un coro de niños. El coro se llama Regensburger Domsplatz. Me perdonarán el alemán, yo no sé hablar alemán. Pero durante 30 años el coro estuvo dirigido por George Ratzinger, hermano de Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, el Papa que renunció y que fue reemplazado por el Papa Francisco, el cardenal argentino Bergoglio. Había empezado el pasado mes de mayo una investigación sobre abusos de las personas que dirigían este coro. Algunos profesores habían abusado de los niños, presuntamente. Y el abogado Ulrich Weber ha publicado los resultados de la investigación. Y según esa investigación, entre 1953 y 1992, al menos el 30% de los niños del coro sufrieron abusos. Se habla muchísimo del director de la escuela adjunta, Johann Meyer, un sacerdote que llevaba a varios niños a alguna habitación, abusaba sexualmente de ellos, y en algunas ocasiones llegó a golpearlos tanto que le partió en la espalda una butaca de madera, una silla o una butaca, dice aquí. La diócesis ha ofrecido $2.700 de indemnización a algunas de las víctimas. George Ratzinger, el monseñor hermano del Papa Benedicto XVI, admitió en algún momento dado que él había cogido a bofetadas, o había dado bofetadas a algunos de los niños. Fue director del coro de 1964 a 1994.
Yo me pregunto, porque no puede uno preguntarse nada distinto, si no será que el Papa Benedicto XVI renunció en parte por un escándalo de este también. Bueno, hay un menú de razones por las cuales ha podido renunciar el Papa Benedicto y ese es uno de los temas del menú que creo que nunca lo sabremos. Juan Carlos, lo importante es que esto no vuelva a pasar y no vuelva a pasar nunca. Hay una cantidad de reacciones viscerales que salen cuando uno lee esta noticia como mamá, como católico, como ser humano, pensando en estos volúmenes de abuso que ha habido en distintos lugares en la Iglesia Católica, unos que resalta muy bien la película Spotlight, hoy nominada a Mejor Película de los Óscares, donde un grupo de periodistas del Boston Globe descubrió realmente una epidemia de encubrimiento y de abuso en la arquidiócesis de Boston. Y ojalá sean estos artículos, estas películas las que abran las puertas y las voces de las víctimas y que generen alguna especie de retribución, aunque es imposible tapar ese dolor, pero y alguna rendición de cuentas por parte de la Iglesia. Hay quienes piensan, y pongo pues digamos, la idea sobre la mesa de que es porque la Iglesia ha dado signos de apertura que han salido a la luz estos escándalos que son realmente antiguos. No sé si es eso o si es realmente el trabajo periodístico juicioso que ha descubierto estos abusos en la Iglesia, pero en todo caso me parece sano que salgan a la luz y que tengan algún tipo de respuesta. Hay un tema adicional chiquito y es chiquito pero importante, y es que los sistemas judiciales de los distintos países deben hacer reformas para que estos delitos no prescriban, porque en muchos casos, como en América Latina, las denuncias prescriben porque son antiguas y no hay ningún tipo de condena para los culpables. Lo que pasa es que de su pregunta se desprende que si no habrá, dice usted, no habrá dimitido en parte por esto, por eso querría decir que él ya lo sabía, ¿no? Entonces, si él ya lo sabía, ¿cómo, si es que podemos llegarnos a plantear la posibilidad de que él lo supiera, el hecho de que él mismo se permita ser papa, me parece espeluznante y horroroso, con lo que prefiero pensar que no lo sabía. Yo aquí lo voy a interrumpir, señor Vila, porque es imposible que no supiera, no solo por su cargo como papa, sino por su cargo anterior. Bueno, él era el prefecto de la doctrina de la fe, pues donde llegaron tantos entonces, casos de abuso a ser denunciados, y antes fue arzobispo de Múnich. Era imposible que dentro de la iglesia alemana nadie le hubiera dicho algo sobre pues eso. Pues entonces, sinceramente, si alguien sabe eso y sale fumata blanca y sale tu nombre y tú sigues adelante con esta responsabilidad, me parece, en fin, vamos a decirlo suavemente, alarmante que alguien así, conociendo la gravedad de lo que estamos hablando, se invistiera de la toga de papa, ¿no? Luego, cuando usted habla de los castigos físicos que el mismo hermano del entonces papa infligió a los niños de ese coro, pues eso también nos ayuda a entender un poco qué tipo de educación se recibió en esa casa. Es decir, que alguien que termina siendo un docente y maltratando a niños es educado de un modo que cabe suponer, y esto es solo una suposición, que es el mismo tipo de educación que recibió quien fue papa entonces. Y eso también me preocupa, ¿no? Porque cualquier manual de educación moderno demuestra que el adoctrinamiento físico no mejora en absoluto el rendimiento escolar ni sirve para construir un mejor ser humano para el futuro. Es la perseverancia, el cariño bien entendido y el apoyo al trabajo duro el que forma a las mejores personas, con lo que también me asusta lo que se vivió en casa de los Ratzinger, sinceramente. Cambio de asunto, Pepe Díaz Briceño, porque aquí en Estados Unidos cambio de asunto radicalmente. Aquí en Estados Unidos hay elecciones el 8 de noviembre, ya quedan casi 10 meses para los comicios, y dentro de los candidatos del Partido Demócrata hay una lucha sobre todo en dos de los tres, que son Hillary Clinton, que encabeza las encuestas en términos generales, y Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, un senador bastante liberal, hombre de 74 años, que además si llegara a la presidencia se convertiría en el presidente más viejo de la historia. Pues ha ocurrido que también en las últimas horas Hillary Clinton ha atacado mucho al señor Sanders, porque él ha defendido el porte de armas, la posibilidad de tener armas, cosa que ocurre en el estado de Vermont. Y los ataques de Hillary Clinton han suscitado una reacción en favor de Bernie Sanders. Resulta que han llegado a recibir en la campaña de él $1,4 millones en solo 24 horas.
Y en las encuestas, el señor Sanders le ha ido acortando terreno a Hillary Clinton de cara a los caucus de Iowa, que es cuando empiezan las elecciones primarias, el proceso de elecciones primarias a comienzos de febrero de este año, en muy pocas semanas. Hillary Clinton, en la última encuesta del New York Times y de CBS News, tiene un 48% del respaldo y Sanders el 41%. Hace solo un mes la distancia era de 20 puntos. ¿Le está saliendo el tiro por la culata a Hillary? Es que realmente las más recientes encuestas están empezando a preocupar tan gravemente la lectura convencional de que Hillary Clinton es un candidato tan sólido que no va a pasar nada y eventualmente se alzará con la candidatura. Obviamente estos ataques de Hillary ponen a discusión este interrogante. El 1 de febrero son las primeras asambleas de voto en el estado de Iowa. El señor Vilá estaba allá. Es muy divertido realmente ver cómo se manejan, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa? Y eso es lo que se hace adentro del equipo de Hillary. ¿Puede Hillary recuperarse si Bernie Sanders gana tanto New Hampshire como Iowa? 30 segundos. Pues, ¿os se acuerdan del 2008? Cuando dijimos, bueno, ¿este Obama quién es? Esto no tiene ninguna posibilidad. Esto es distinto. Bernie Sanders no puede ser una alternativa real a Hillary porque es un socialista demócrata, como dicen aquí, y esto en este país no encaja. Y del mismo modo que Donald Trump no es posible, Bernie Sanders tampoco. Y esa es la suerte de Hillary. Lo que pasa es que a Hillary le están segando la hierba bajo los pies y la están haciendo más débil como candidata demócrata. Y eso es una gran noticia para los republicanos, que es un circo ambulante del que esta noche tenemos otra muestra, otro debate, que no consiguen encontrar la tecla precisa para un candidato apropiado y, voy a decir, civilizado para el siglo XXI, sinceramente. Sí, me sorprende que hace unos meses estábamos hablando de Bush-Clinton como contrincantes, y ahora podríamos estar hablando de Sanders-Trump. Parece increíble, y eso demuestra que todavía faltan bastantes meses para la elección. Me llama la atención, sí, que no solamente entre los republicanos están aburridos del establishment y que estos candidatos que se salen un poco del redil están teniendo muchísimo éxito en estas elecciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos. Se acabó el tiempo. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Xavier Vilá y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.